proteínas como componentes alimentarios. Para abordar un tema, siempre es bueno tener claro la razón, el objetivo. Y en este caso sería, bueno, ¿por qué estudiar las proteínas como componentes alimentarios? La primera razón sería porque está en el programa del curso. Pero la razón de que esté en el programa del curso es que son componentes alimentarios que se encuentran en los alimentos. Y aquí podemos ver que, si bien no son los componentes mayoritarios, sí se encuentran en cantidades considerables. ¿Ven? Que son muy variados, en algunos son más abundantes que en otros alimentos su presencia es muy baja. Pero en todos los casos van a cumplir funciones importantes. Y veamos, las proteínas tienen una importancia biológica, porque son proteínas estructurales de los organismos vivos, y en el caso particular de los seres humanos, pero también son proteínas biofuncionales, como enzimas, hormonas, anticuerpos, transporte. Pero además tienen una importancia nutricional, porque proveen los alfa-aminoácidos indispensables, es decir, los que no somos capaces de biosintetizar. Y por otra parte, desde el punto de vista de la ingeniería de los alimentos, las proteínas tienen importantes propiedades funcionales, tecnofuncionales, ¿no? Considerando como propiedad tecnofuncional aquellas propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas, que derivan del comportamiento de las sustancias en los sistemas alimentarios durante el procesamiento, el almacenamiento, la preparación y el consumo también. Y ahí tenemos algunos ejemplos de propiedades tecnofuncionales, como hidratación, solubilidad, viscosidad, espuma, emulsión, geles, y también la formación de fibras. Entonces, planteémonos algunas preguntas que pueden ser interesantes para abordar de una manera más interesada este tema. Como si la presencia de proteínas modifica la viscosidad del agua. Sí, la presencia de proteínas modifica la viscosidad del agua. ¿Pero por qué? Y además plantearnos si varían con la temperatura. ¿Y cómo varían con la temperatura? Entonces, que disminuya con el aumento de la temperatura, que aumenten con el valor de la temperatura, o quizás no cambien con la temperatura. Eso es importante para poder trabajar con las proteínas de una manera adecuada. Otra cuestión, ¿qué es lo que pasaría con el pH? Es decir, ¿qué pasa con la viscosidad de las proteínas, de las dispersiones acuosas de proteínas con el pH? ¿Disminuye con el aumento del pH? Considerando que en este caso particular el punto isoeléctrico estaría por aquí, ¿no? Entonces tomar como referencia este valor y ver que a medida que el pH aumenta con respecto al punto isoeléctrico, ¿qué es lo que pasaría con la viscosidad? ¿Disminuiría? ¿Aumentaría? ¿O simplemente no influiría? En el caso de la clara de huevo, se hacen espumas, emulsiones y geles. Y miren, la composición de la clara de huevo es preponderantemente agua, pero también hay proteínas, un poco de glúcidos y un poco de minerales. Entonces, con la clara de huevo se pueden hacer merengue, se puede hacer una mayonesa o un símil mayonesa, porque estrictamente mayonesa sería con yema de huevo, o también se podría hacer un omelette. Bien, se pueden hacer alimentos con distintas estructuras. Y entonces, ver lo siguiente, miren, cuando tenemos huevos, le suministramos energía, calor, lo convertimos en huevos duros. Eso es algo que todos sabemos, ¿verdad? Es una actividad culinaria muy sencilla. Pero la clara de huevo, a su vez, cuando se le somete
a un esfuerzo, se le provee energía, pero energía mecánica, o sea, por batido, se hace un merengue francés. Pero si a su vez se le da, además de batido, calor, ahí tenemos el merengue suizo, y que es un merengue que tiene una mayor estabilidad con el tiempo. Y si las claras de huevo las sometemos a ácido acético concentrado, se podría hacer un omelette al ácido acético. Claro, que esto no sería recomendable de ingerir, pero sí estructuralmente tendríamos algo que podríamos llamar omelette. Y con la clara de huevo podríamos hacer una mayonesa o algo similar a una mayonesa. Entonces es plantearse lo siguiente: si experimentan las proteínas las mismas transformaciones en todos los casos, es decir, ¿qué está ocurriendo con las proteínas? Porque estaríamos adjudicando a las proteínas la tecnofuncionalidad, estaríamos adjudicándole a las proteínas la principal responsabilidad de las nuevas estructuras obtenidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellas? ¿Siempre ocurre lo mismo o no? ¿Qué tipo de transformaciones son las que ocurren? Físicas, físico-químicas, químicas, todas ellas. Y entonces es plantearnos esto: ¿cómo y por qué se transforman las proteínas? Miren además, la estructura de proteínas en el gen. Pueden formar una red abierta, donde interactúan en pequeñas zonas, pero también la estructura de gel de proteínas se puede lograr con agregados de proteínas. Estos círculos que estarían representando serían agregados de proteínas o proteínas no desnaturalizadas, no desplegadas, pero que de todos modos forman, se unen entre sí y forman una red. Y las estructuras de las proteínas en las interfaces, ya lo vieron en una clase anterior, y de esta manera se ubican en la interfase de una manera parcial o totalmente desplegada. Pero ¿cuál es la estructura de las proteínas en la dispersión acuosa? Porque ese sería el origen. Eso sería como estarían al principio. Y eso también es bueno entenderlo. Entonces, veamos los distintos niveles estructurales de las proteínas. Esto es algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que tienen una estructura primaria, es decir, una secuencia de aminoácidos, pero a su vez tiene una estructura secundaria, porque la secuencia de aminoácidos tiene una disposición espacial particular, y a su vez esa cadena también adopta una estructura espacial con plegamientos particular. Y a su vez esas estructuras se pueden agrupar entre sí, dando origen en algunos casos a estructuras cuaternarias. Entonces, miren, aquí simplemente tienen un listado de los alfa-aminoácidos que forman parte de las proteínas, con sus características estructurales, porque esto nos va a servir para entender después el funcionamiento de las proteínas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que las proteínas adopten una determinada estructura? Es que hay interacciones y uniones que están implicadas en la estabilidad de la estructura tridimensional de las proteínas. En primer lugar, las restricciones estéricas, es decir, el movimiento que puede tener el enlace peptídico, que debido a los sustituyentes que hay en las cadenas de los aminoácidos, restringe ese movimiento. También las interacciones de Van der Waals, las interacciones por puentes de hidrógeno, como vemos aquí, las interacciones electrostáticas, que pueden ser atractivas, como en este caso, o repulsivas, cuando las cargas son iguales. Y ambas van a estar influyendo, tanto las atractivas como las repulsivas. Las interacciones hidrofóbicas, o estas interacciones aromáticas, que serían un tipo particular de interacciones hidrofóbicas. Y los enlaces disulfuro,
que son las interacciones más fuertes, que son propiamente enlaces. Las anteriores que vimos no llegan a ser enlaces, son simplemente interacciones débiles. Bien, entonces, ven aquí, les muestro las restricciones estéricas. ¿A qué se debe? ¿No? En un enlace peptídico entre dos aminoácidos, ven que la presencia de los sustituyentes no permiten que haya un movimiento de giro total de ese enlace. Ya no se pueden adoptar todas las disposiciones espaciales posibles. Y a su vez, cuando hay más de estos enlaces en un polipéptido y una proteína, las restricciones estéricas son mayores. Entonces, eso hace que la cadena de aminoácidos solo pueda adoptar un número limitado de conformaciones espaciales. Pero eso no explica el plegamiento de las proteínas. Otra cosa que podría estar explicando el plegamiento de las proteínas podrían ser los puentes de hidrógeno, ¿no? Entre grupos peptídicos, o entre grupos carboxilos no ionizados, o entre grupos fenólicos o hidroxilo y grupos carboxilo, o entre grupos fenólicos hidroxilo y grupo carbonilo, ¿no? O entre grupos amida de las cadenas laterales. Estos son distintos ejemplos de interacciones por puentes de hidrógeno. Pero también tenemos que entender que, como las proteínas están en un medio acuoso, también van a mantener interacciones por puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Se van a hidratar. Entonces son mucho más factibles y mucho más favorables estas interacciones con las moléculas de agua que entre los grupos funcionales. Entonces, las interacciones por puente de hidrógeno no estarían explicando el plegamiento de las proteínas. Pero otro tipo de interacciones que va a haber son las hidrofóbicas. Y aquí lo podemos ver que no hay una interacción favorable entre las moléculas de agua y esos grupos hidrofóbicos, si bien hay interacciones. Entonces, esto lo que provoca es un plegamiento de la cadena de proteínas, de modo de reducir el número de grupos hidrófobos que estén en contacto con moléculas de agua. Bien. Y esto es lo que se conoce como efecto hidrofóbico. Y es lo que estaría explicando el plegamiento de las proteínas. Y entonces también lo podemos entender desde el punto de vista termodinámico, ¿no? Planteando la energía libre como el término entálpico y el término entrópico. Entonces, el sistema va a atender que la entalpía, el cambio de entalpía sea negativo y haya un aumento de la entropía. Y de modo que entonces el cambio de energía libre sea negativo y el proceso termodinámico sea favorable, y entonces en este caso sería el plegamiento de la proteína sea favorable. Entonces miren, tenemos una cadena peptídica y con grupos hidrófobos, pero que están rodeados de moléculas de agua. Pero por este efecto hidrofóbico se favorece la interacción entre esos grupos hidrofóbicos y se liberan moléculas de agua que estaban interactuando. Entonces, aquí lo que ocurre es una disminución de la entalpía, del cambio de entalpía, porque se forman interacciones, ¿no? Se forman estas interacciones entre los grupos hidrófobos, y a su vez la entropía aumenta, porque se liberan moléculas, se liberan las moléculas de agua. Entonces, ese balance nos da un cambio de energía libre negativo. Entonces, la presencia de una superficie no polar impide que las moléculas de agua formen todos los puentes de hidrógeno. Entonces, las moléculas de agua se orientan formando unos clatratos, o sea, unas estructuras ordenadas alrededor de esos grupos hidrófonos. Y al producirse el plegamiento, es decir, la unión entre distintos grupos hidrófobos de la cadena proteica,
disminuye el área hidrofóbica expuesta y se liberan moléculas de agua. Y hay un aumento de entropía de las moléculas de agua, porque a su vez hay más moléculas de agua que ahora se mueven libremente, antes estaban formando parte del clatrato, y eso compensa la pérdida de entropía al disminuir la movilidad de la cadena proteica. Es decir, cuanto más interacciones intercatenarias haya, hay una restricción del movimiento. Entonces, por ese lado hay una pérdida de entropía, pero hay una ganancia de entropía en las moléculas de agua. Y eso hace que entonces el proceso de plegamiento sea favorable. Entonces, veamos la termodinámica del plegamiento de proteínas. Veamos el cambio de entalpía. Entonces, se forman interacciones que son intracatenarias en la proteína, ¿no? Cambio de entalpía negativo, y entre moléculas de agua, también, que es un cambio de entalpía negativo. Pero a su vez se rompen interacciones. Las interacciones que había entre la proteína y las moléculas de agua. O sea, al plegarse la cadena de proteína, va a haber menos interacción entre proteína y moléculas de agua. Y eso es un cambio de entalpía positivo. Y aquí están involucrados cambios de entalpía con valores enormes, pero similares en magnitud, y que son de signo opuesto. Los grupos que forman puentes de hidrógeno con moléculas de agua en el estado desnaturalizado pasan a formar puentes de hidrógeno intercatenarios en el estado nativo. Entonces el balance entálpico es ligeramente favorable. Con respecto al cambio de entropía, hay una disminución de la movilidad de la cadena. Y eso es un cambio de entropía negativo. Pero hay liberación de moléculas de agua. Y eso va a hacer que haya más moléculas de agua con movimiento, y eso aumenta la entropía de esas moléculas de agua. Entonces, el aumento de entropía de esas moléculas de agua compensa la disminución de la entropía al disminuir la movilidad de la cadena proteica. Bien. Ahora entonces veámoslo al revés, la termodinámica de la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Se rompen interacciones intracatenarias, cambio de entalpía positivo, y entre las moléculas de agua, cambio positivo, y se forman interacciones entre proteína y moléculas de agua, y eso sería un cambio de entalpía negativo. Y los grupos que forman puentes de hidrógeno intracatenarios en el estado nativo pasarían a formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua en el estado desnaturalizado. Y aquí el balance entálpico es ligeramente desfavorable, pero por otra parte se trata de un proceso endotérmico. Y con el cambio de entropía hay un aumento de la movilidad de la cadena, entonces hay un cambio de entropía positivo, hay un ordenamiento de las moléculas de agua, eso es un cambio, hay una pérdida de entropía, y la disminución de entropía de las moléculas de agua compensa el aumento de la entropía al aumentar la movilidad de la cadena proteica. Entonces, el proceso no es termodinámica favorable para muchos de los casos de las proteínas. En general, la desnaturalización de las proteínas no es un proceso termodinámicamente favorable. Bien. Y entonces aquí podemos ver las distintas características de los enlaces e interacciones proteína-proteína, sobre todo los valores de energía. Ven que estas interacciones, las de puente de hidrógeno, hidrofóbicas, electrostáticas, Van der Waals, son de una energía muy baja con respecto a una energía de un enlace covalente. Por ejemplo, el de un enlace disulfuro. Bien. Entonces, en la estructura plegada de la proteína globular, lo que participan, a su vez, para consolidarla, son distintas interacciones, que son las hidrofóbicas, pero también que pueden ser por puentes de hidrógeno o electrostáticas, y hasta en algunos casos por puentes disulfuro, que eso es lo que lo terminaría consolidando. Bien. Entonces, dependiendo del factor que esté influyendo en el proceso de desplegamiento o de plegamiento, como puede ser temperatura, pH, concentración de iones, entre otros factores. Entonces, dependiendo del cambio de energía libre que esté ocurriendo, es que el proceso terminará siendo favorable o no.
Bien, entonces, dependiendo de esa energía libre, es que vamos a tener que el proceso termine siendo favorable el plegamiento, ¿ven? O el desplegamiento. Pero en el plegamiento siempre debemos considerar todas las interacciones. No solamente la interacción proteína-proteína, es decir, de la cadena de la proteína, sino también lo que ocurre con la proteína, con las moléculas de agua, y lo que ocurre a su vez entre las propias moléculas de agua. Es decir, tenemos que considerar al sistema en forma íntegra. Y además, considerar las contribuciones entálpicas y entrópicas a la energía libre. Es decir, todas las contribuciones de las distintas interacciones y procesos que van a ocurrir. Bien. Entonces, aquí podemos ver que los valores de energía libre de la naturalización no son muy altos, no son muy grandes. Fíjense que se hallan entre un intervalo entre 20 y 60 kilojoules por mol. Es decir, solo implican unas pocas interacciones de puente de hidrógeno hidrostáticas o hidrofóbicas. Es decir, en general, el proceso de naturalización de las proteínas implica baja energía y romper unas pocas interacciones. Bien, entonces vamos a ver qué factores denaturalizantes provocan, influyen en la denaturalización de las proteínas. Y vamos a ver que hay factores físicos y también factores químicos. Entre los físicos, calor, temperatura, interfaces y mecánica. Y entre los químicos, el pH, sales y fuerza iónica. Entonces, veamos qué es lo que pasa con la temperatura y el calor. Mire, los puentes de hidrógeno, la temperatura influye, pero muy levemente. Es decir, los puentes de hidrógeno, pueden ver aquí, no se aprecia mucho, pero son más favorables a temperaturas bajas que a temperaturas altas. Pero en el caso de las interacciones hidrofóbicas, sí, el efecto de la temperatura es mucho más marcado. Se ven muy favorecidas a altas temperaturas. Es decir, en este intervalo, por supuesto, ¿no? Y lo que a su vez podemos ver es que la entropía conformacional, a su vez, disminuye con el aumento de la temperatura, ¿no? Eso era de esperar, ¿no? Que el factor entrópico aumente, pero con su contribución negativa, o sea, contribución favorable a la energía libre, con el aumento de la temperatura. Entonces, veamos qué es lo que está ocurriendo. Tenemos una proteína plegada y se desnaturaliza. Entonces, aquí hay interacciones favorables en la proteína nativa, y a su vez, en el estado desplegado, más desordenado, predomina el factor entrópico. Entonces, veamos qué es lo que pasa con la temperatura. La entalpía de naturalización no varía mucho con la temperatura. Pero el factor entrópico sí, sobre todo por la temperatura. ¿Ven? Aumenta con el aumento de la temperatura. Entonces, la proteína se vuelve menos estable, es decir, en su estructura plegada a altas temperaturas. Y se despliega cuando el factor entrópico supera al cambio de entalpía. ¿Ven? Es en este momento, cuando se igualan los dos factores. Y a partir de aquí ya el factor entrópico predomina, la energía libre, el cambio de energía libre es negativo, y entonces el proceso de naturalización es favorable. ¿Cómo podemos medir esos cambios de entalpía, que es interesante hacerlo en las proteínas? Y eso se puede hacer por medidas, por calorimetría diferencial de barrido. ¿Eso cómo se procede? Hay equipos que lo que miden es lo siguiente: el cambio de entalpía que ocurre durante el proceso de naturalización. Entonces, se trabaja de la siguiente manera. Tenemos una cápsula de referencia en la que la masa es equivalente a la masa de proteína
que hay en la cápsula de la muestra y se compara. En la de referencia, el suministro de calor lo único que va a estar provocando es un aumento de la temperatura y nada más. Pero en la cápsula, donde hay proteína, además de ir aumentando la temperatura, como está la temperatura, está la proteína y el medio acuoso, va a provocar un cambio. Entonces, parte del calor suministrado se va a emplear en la denaturalización de la proteína. Entonces, al comparar los flujos de calor en ambas cápsulas, el equipo lo que halla es la diferencia. Y aquí lo que se está representando es esa diferencia. Es este flujo de calor. Y este flujo de calor corresponde al cambio de entalpía. Es decir, el cambio de entalpía que está experimentando la proteína al desplegarse. Bien. Y entonces, obtenemos este pico. ¿Por qué? Porque no todas las proteínas van a estar experimentando el cambio al mismo tiempo. Es decir, porque aunque la muestra es muy pequeña, de todos modos hay un centro y una periferia. Y el flujo de calor demora transmitirse desde la periferia al centro. Esa es una de las razones. Entonces esa es la razón que tenemos un pico. Por eso, arbitrariamente, se toma como temperatura de desnaturalización el pico, ¿no? El que corresponde al pico de entalpía. Esa se toma en cuenta como la temperatura de desnaturalización. Y el área encerrada en el pico corresponde al valor de la entalpía de desnaturalización. Bien. Bueno, aquí lo que les estoy mostrando es cómo varía la estabilidad, es decir, cómo varían los valores de energía libre, los cambios de energía libre de desnaturalización con la temperatura, para distintas proteínas. En este caso, 3 proteínas distintas: ribonucleasa, mioglobina y lisozima. Entonces, en general se suele asumir que cuanto más baja sea la temperatura, mayor será la estabilidad de una proteína. Pero eso no siempre es así. La temperatura de estabilidad máxima depende de la magnitud relativa de las contribuciones de las interacciones polares e hidrofóbicas. Entonces, en proteínas que son estabilizadas fundamentalmente por interacciones polares, son más estables a temperaturas de refrigeración, como el caso de la ribonucleasa. ¿Ven? Aquí todavía ni siquiera llegamos a notar si estamos en el máximo o no. Y estamos a bajas temperaturas. En cambio, en proteínas que son estabilizadas fundamentalmente por interacciones hidrofóbicas, como en el caso de la mioglobina y la lisozima, son más estables a temperaturas próximas al ambiente. Lo pueden ver. ¿Bien? Entonces, ven que según el tipo de interacciones y entonces que haya en las proteínas, y que eso va a depender mucho de la composición aminoácidica, ven que eso va a influir en las propiedades proteicas. Y en este caso, en la desnaturalización. Porque ya vimos que tanto para la formación de geles, emulsiones y espumas, siempre vamos a pasar por un proceso de desplegamiento, desnaturalización de las proteínas. Bien. Veamos cómo influye también el pH en la desnaturalización, en el desplegamiento de las proteínas. Vamos a suponer que tenemos una proteína que está en su punto isoeléctrico y entonces tienen igual distribución de cargas negativas y positivas. Bien. Pero si nos alejamos del punto isoeléctrico a valores más bajos, ¿no?, van a estar predominando las cargas positivas. O sea, se van a protonar los grupos amino y van a predominar.
Y entonces, como van a predominar más cargas positivas sobre negativas, eso va a provocar un efecto electrostático de repulsión. Y eso va a provocar que la proteína abra su estructura, no completamente, pero sí se abra, y a su vez haya menos interacciones. Al haber menos interacciones, entonces, la cantidad de energía que hay que suministrarle para desplegarla es menos. ¿Bien? Y lo mismo va a ocurrir a valores de pH por encima del punto isoeléctrico, ¿no? El mismo efecto, solo que aquí estarían predominando las cargas negativas. Bien. Entonces, veamos este caso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa con la temperatura de desnaturalización y el pH de las proteínas? Entonces, lo que se podría plantear es la siguiente interrogante. Dados los valores de puntos isoeléctricos de 11,4 y 6,9, y en base a los datos del gráfico, ¿cuál correspondería a la lisosima y cuál a la metamioglobina? Entonces, mira, uno de los valores es 11,4, que está por aquí. ¿Bien? Y el otro valor es 6,9, que estaría por aquí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la lisosima, bueno, bien, podría ser que tuviera los dos puntos isoeléctricos, ¿no? Es lo que tenemos que dilucidar, y también tenemos que ver con eso, con la metamioglobina. Pero pensemos lo siguiente. En el punto isoeléctrico, las proteínas serían donde tienen la mayor cantidad de interacciones. Entonces, es donde se necesita más energía, suministrarle más energía para romper esas interacciones y provocar el desplegamiento. A su vez, entonces, es donde tendríamos que tener los máximos valores de temperatura de desnaturalización. Entonces, si vemos el valor de 11,4, vemos que eso no se estaría correspondiendo, eso que les expliqué, en el caso de la metamioglobina. Por lo tanto, entonces descartaríamos que el valor del punto isoeléctrico de la metamioglobina fuera 11,4. Entonces, ha de ser 6,9. Y entonces, si ya sabemos que el valor del punto isoeléctrico de metamioglobina es 6,9, es que podemos ver entonces que el de la lisosima sería entonces 11,4, que estaría por aquí. Y entonces, lo que vemos es que, en general, en su punto isoeléctrico o muy cercano al punto isoeléctrico, es donde las proteínas son más estables a los procesos de desnaturalización. Y bueno, y ya de paso, también les paso los puntos isoeléctricos del resto de las otras proteínas que aparecen en este gráfico. Bien. Algo interesante también de ver es qué es lo que sucede con la temperatura de desnaturalización y las entalpías de desnaturalización y el contenido de agua. Y entonces podemos ver lo siguiente, que a medida que aumenta el contenido de agua de un sistema proteína-agua, la temperatura de desnaturalización disminuye. Y a su vez, a medida que aumenta el contenido de agua, la entalpía, el cambio de entalpía de desnaturalización aumenta. Bien, entonces, veamos qué es lo que pasa con la temperatura de desnaturalización. Bueno, viéndolo desde el punto de vista termodinámico, con el aumento del contenido de agua, la proteína se hidrata. Y entonces aumentan las interacciones con las moléculas de agua y disminuyen las interacciones proteína-proteína. Entonces, va a haber una mayor movilidad. Y al haber una mayor movilidad, va a haber un aumento del cambio de entropía. Entonces, el factor entrópico comienza a prevalecer a temperaturas más bajas. Bien.
Y con respecto al cambio de entalpía, tenemos que tener en cuenta todo lo que está ocurriendo. Es que se forman interacciones, ¿no?, debido al efecto hidrofóbico y también a la formación de puentes de hidrógeno y polares, ¿no? Porque se forman interacciones también entre las proteínas y las moléculas de agua. Y aquí lo que va a ocurrir es que al desplegarse también va a haber esta formación de clatratos, de moléculas de agua alrededor de los grupos hidrógenos. Pero también se rompen interacciones, las interacciones intracatenarias, y se liberan moléculas de agua. Entonces, cuando mayor presencia de moléculas de agua haya, es que este efecto se va a hacer más notorio. Bien. Vamos a ver qué es lo que sucede con el efecto de distintas sales sobre la temperatura de desnaturalización. ¿Bien? Entonces, ven que cambia, según sea el tipo de sal, la temperatura de desnaturalización para una misma proteína a un pH constante va cambiando. ¿A qué se debe eso? Esto es lo que ya vimos en el tema agua como componente alimentario, ¿no?, la serie de Hofmeister. Y que hay iones que son cosmotrópicos y otros iones que son caotrópicos. Recordarán que los iones cosmotrópicos son los que tienen una interacción ion-agua más fuerte que la que tienen las propias moléculas de agua entre sí. Y eso contribuye a la estabilización de la estructura proteica, porque consolidan el efecto hidrofóbico. En cambio, los iones, que son preponderantemente caotrópicos, la interacción ion-agua es menor que la que existe entre las propias moléculas de agua. Entonces, el efecto hidrofóbico se debilita. Y entonces contribuyen a la desestabilización de la estructura proteica. Otro mecanismo de naturalización de las proteínas por disminución de temperatura, ¿no?, por el frío, es el resultado de la congelación. Entonces, al formarse el hielo causa un aumento de la concentración de solutos, ¿no?, porque hay una concentración de la fase acuosa, ¿no?, al separarse la fase agua sólida, hielo, y entonces hay un aumento de la concentración de solutos en la disolución acuosa. Y en esta zona líquida se concentran todas las sales que rodean normalmente a las proteínas. Y entonces la deshidratación causa un aumento de la concentración de solutos de la disolución acuosa alrededor de las proteínas, y eso provoca un aumento de la concentración de las proteínas, lo que puede producir una agregación, y a su vez favorece las interacciones de proteínas con otros componentes del alimento. Veamos lo que sucede en las interfaces. En las interfaces hay un proceso de denaturalización interfacial. O sea, tenemos aquí, en este esquema, una proteína globular plegada en el seno de la disolución. Pero algunas proteínas estarán cerca de la interfase, ¿no?, de la interfase agua y la interfase no acuosa. Cuando esta proteína está en la interfase acuosa, se encuentra con moléculas de agua que ya vimos que tienen niveles de energía distintos a los que tienen el resto de las moléculas de agua en la dispersión. Entonces, el vínculo con esas moléculas de agua va a ser distinto. Por lo tanto, la termodinámica que va a ocurrir en la interfase va a ser distinta. Entonces, ahí la proteína va, y el sistema, en realidad, va a adoptar que va a hacer que los componentes tengan una conformación tal que sea la más favorable. Y en este caso, para las proteínas, es que le provoca un desplegamiento parcial o total. De modo de exponer las zonas preferentemente hidrófilas hacia la fase acuosa y las zonas que son menos hidrófilas, que son más hidrófobas, hacia la fase no acuosa. Bien. A su vez también va a haber una desnaturalización por las fuerzas mecánicas. Y esto puede cambiar
hacer cambios, sobre todo en las uniones por puentes disulfuro, ¿no? Eso es muy factible de que termine ocurriendo. Bien, entonces aquí tenemos la funcionalidad, la tecnofuncionalidad de las proteínas en distintos sistemas alimentarios, ¿no? Dependiendo de la función, ¿no? El tipo de proteína y el mecanismo que está ocurriendo en los distintos alimentos. Bueno, en estos casos hemos visto que siempre las proteínas terminan vinculándose con el agua. Entonces, el proceso de hidratación de las proteínas es interesante que lo entendamos. Entonces, vamos a ver esta representación esquemática de las interacciones proteínas. Entonces, al principio tendríamos una proteína deshidratada, es decir, una proteína que ha sido aislada del sistema alimentario. Que ha sido aislada y deshidratada. En ese proceso de hidratación, las moléculas de agua se van a absorber, ¿no? Por fijación en las zonas polares, ¿no? Las que tienen atracción por el agua. Y después va a haber una absorción de agua en multicapas, es decir, en sucesivas capas de moléculas de agua que terminan interactuando con las primeras moléculas de agua que fueron absorbidas. Y después va a haber una condensación de agua líquida alrededor de la multicapa. Y entonces eso va a provocar un hinchamiento de la matriz proteica. Se estará hidratando. Entonces, nos puede ocurrir que esas proteínas simplemente quedan como partículas hidratadas, hinchadas de agua, pero insolubles. Es decir, que no quedan dispersas, no quedan completamente rodeadas por moléculas de agua. O, si no, lo que puede haber es un proceso de solvatación, donde las moléculas de agua separan las moléculas de proteína, porque tienen gran atracción por ellas, y entonces se provoca una dispersión acuosa. Entonces, aquí podemos ver las etapas de hidratación. ¿Ven? Y eso lo podemos ver en esta isoterma. En la zona 1, lo que tenemos son a la proteína no hidratada, o hay una hidratación inicial de los grupos cargados, ¿no? Esos son los que se van a hidratar primero. Después va a haber una formación de agrupamientos de moléculas de agua en las proximidades de los grupos polares y los cargados. Además, las superficies polares se terminan de hidratar y también va a ocurrir la hidratación hidrofóbica, es decir, de las zonas apolares, y se termina de construir la monocapa. Esto es aquí, en esta etapa, en esta zona de la isoterma de sorción. Después, lo que viene es la formación de puentes entre las moléculas de agua asociadas a las proteínas y el resto de las moléculas de agua, o sea, la formación de la multicapa. Y en definitiva, después lo que tenemos es la última zona, que es el fin de la hidratación hidrodinámica, y simplemente tenemos moléculas de agua en dispersión acuosa. Bien. Bueno, y acá tenemos valores de las distintas proteínas. Y lo que podemos ver que ven que la capacidad de hidratación de los diversos aminoácidos, es decir, cómo va a influir según el tipo de aminoácidos que esté formando a las proteínas. Entonces, ven qué diferencia puede haber entre si las proteínas están cargadas o no. En el caso de la arginina y la lisina, cuando están cargadas, no cambia mucho. Pero fíjense, en el caso de la asparagina y la glutamina, cuando están cargadas, cambia mucho la capacidad de hidratación con la que contribuyen a las proteínas en las que forman parte. ¿Bien? Lo mismo con el caso de la tirosina. ¿No? Esto es una cosa para que después lo vean tranquilamente, que es la diferencia entre adsorción y absorción. ¿Bien? Bueno, y entonces, aquí vamos a ver la hidratación de proteínas. Tenemos este ejemplo, ¿no? De una superficie de respuesta de un aislado de proteínas de soja a distintos pHs iniciales y a distintas temperaturas. Entonces, como ven,
la absorción de agua va a cambiar según las condiciones del medio. En este caso de pH y de temperatura. Entonces, aquí podemos ver que hay una menor absorción. Y justamente en este intervalo de pH están los puntos isoeléctricos de varias de las proteínas de soja de un aislado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el punto isoeléctrico, las proteínas van a estar menos cargadas, entonces van a tener mucha mayor tendencia a estar interactuando entre sí. Y entonces, al interactuar más entre sí, van a interactuar menos con las moléculas de agua. A medida que nos alejamos de los puntos isoeléctricos, las proteínas van a estar cargadas, van a tener menos tendencia a interactuar entre sí, porque va a haber una repulsión electrostática, y al haber menor interacción entre las proteínas, va a haber mayor interacción con las moléculas de agua. Entonces, va a haber una mayor tendencia a interactuar con el agua, a absorber agua. Bien. Aquí les muestro algunas curvas de solubilidad. Porque siempre estamos acostumbrados a ver las clásicas, ¿no? Que es como una forma de U. Pero ven que en algunos otros no siempre es así, ¿no? Como es en el caso de concentrar proteína de pescado o de el caseinato de sodio. Bien. Bueno, veamos. La solubilidad de la proteína en función del pH y del tratamiento térmico. Entonces, veamos lo siguiente. Para estas proteínas del suero lácteo, ven que tienen una alta solubilidad, aunque ven que disminuye un poco cerca de lo que podría ser el punto isoeléctrico de esas proteínas. ¿Bien? Pero cuando a esas proteínas del suero lácteo se las trata a 70 grados Celsius durante cierto tiempo, vemos que su solubilidad ya disminuye. Fíjense que con un tratamiento de 1 minuto ya disminuyó la solubilidad. ¿Ven? Y eso es donde va a ser más marcado. En el intervalo que esté cerca del punto isoeléctrico. ¿Bien? Y a medida que el tiempo del tratamiento térmico aumenta, es mayor. ¿Eso qué es lo que provocó? Una desnaturalización de las proteínas. Entonces, al desnaturalizarse las proteínas, se empiezan a exponer grupos hidrófobos. Y eso va a estar favoreciendo la interacción proteína-proteína. Es decir, y que haya una menor tendencia a que las proteínas interactúen con el agua. Entonces, eso provoca una disminución de su solubilidad. Ahora, a pHs más alejados del punto isoeléctrico, a pesar de estar desplegadas, pero como va a estar predominando un efecto electrostático de repulsión, eso hace que no se agreguen y entonces sí puedan estar interactuando con las moléculas de agua y permanecer en dispersión. Y entonces acá vamos a ver cómo influye el tipo de ion, ¿no? En la solubilidad. En este caso sería para la carboxihemoglobina. Entonces, vemos si comparamos al sodio con el potasio, lo hacemos con sales de un mismo anión, como son cloruro de sodio, cloruro de calcio. ¿Ven? Y hay una mayor solubilidad, hay un mayor efecto sobre la solubilidad del sodio que del potasio. O sea, favorece la solubilidad de esa proteína la presencia de sodio con respecto a la del potasio. Y también podemos comparar la del magnesio con el potasio, ¿no? Con estas dos sales, con sulfato de magnesio y sulfato de potasio. Ven que el magnesio favorece mucho más la solubilidad de la proteína que el potasio. Y entre aniones podemos comparar al cloruro con el sulfato. ¿Ven? En este caso, ¿no? Aquí tenemos el cloruro como cloruro de potasio, acá tenemos sulfato de potasio
Y entonces podemos comparar el cloruro con el potasio. Muy bien. Y entonces de vuelta la serie de Hofmeister y los iones cosmotrópicos y caotrópicos. Entonces, los iones cosmotrópicos tienen un aumento del efecto hidrofóbico. Entonces tienen un aumento de la interacción proteína-proteína, y entonces tienen un aumento de la agregación de proteína, y entonces una disminución de la solubilidad. Y entonces, ¿ven? El sulfato sería mucho más cosmotrópico que el cloruro, ¿no? Y el potasio es mucho más cosmotrópico que el sodio, y a su vez muchísimo más que el magnesio. Y esto es lo que estaría explicando entonces, es estos comportamientos que observamos en este gráfico. Muy bien. Vemos también ahora el efecto del pH y de la concentración de cloruro de sodio sobre la solubilidad de la beta lactoglobulina. ¿Ven? Aquí lo que vamos a tener es la menor solubilidad en el punto isoeléctrico. Pero a medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio, por lo menos en este intervalo, va a favorecer un aumento de la solubilidad. Y este es por el efecto que ya vimos que tiene el sodio sobre la solubilidad de las proteínas, por el tipo de ion que es. Veamos ahora cómo cambia la solubilidad de las proteínas en función de la temperatura, de forma genérica. Entonces, en general vamos a encontrarnos con curvas de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, en este intervalo, el calor suministrado, o sea que va a provocar un aumento de la temperatura del sistema, aumenta la velocidad de difusión de las partículas de la proteína en el agua. Y a su vez, el calor suministrado es absorbido por esas moléculas de proteína y se debilitan las fuerzas intermoleculares que puede haber. Y entonces se facilita el proceso de solvatación. Entonces, eso explica por qué la solubilidad de las proteínas en este intervalo aumenta con el aumento de la temperatura. Pero en este intervalo, ¿qué sucede? Va a haber una desnaturalización de las proteínas. Y entonces, esa desnaturalización lo que va a provocar es que haya exposición de grupos hidrofóbicos, y entonces puede haber entonces agregación intercatenaria de las moléculas de proteína. Y eso entonces provocar una disminución de la solubilidad. Bien. Bueno, lo que habíamos visto al principio, es decir, cómo afectaba la temperatura la viscosidad. Y esta sería la tendencia correcta. ¿Cuál es la razón? Miren, aquí lo que tenemos a temperatura ambiente, tendríamos una proteína globular y con un cierto grado de hidratación. Y este sería el volumen efectivo, el tamaño efectivo de esta partícula. Es decir, porque las moléculas de agua se mueven junto con las proteínas que están hidratando. Al aumentar la temperatura, ustedes recordarán que los puentes de hidrógeno se debilitaban y que hay menos. Entonces, al aumentar la temperatura, el grado de hidratación que va a tener la proteína es menor. Entonces, el tamaño efectivo de la proteína hidratada es menor. Y eso se hace más notorio con el aumento de la temperatura. Entonces, al disminuir el tamaño de la partícula, la probabilidad de que esas partículas interfieran entre sí es menor. Entonces, si hay menor interferencia entre ese movimiento, el flujo de las partículas va a ser menos restringido. Entonces, eso se va a notar como una disminución de la viscosidad, es decir, una disminución de la resistencia a fluido. Bien. Y el efecto del pH, pues, miren, si este lo tomamos como el punto isoeléctrico, aquí tendríamos una proteína en su estructura globular. Pero a ir alejándose del punto isoeléctrico, van a predominar un determinado tipo de carga, en este caso serían
las cargas negativas. Eso provocaría un desplegamiento parcial de la proteína. Y entonces el tamaño efectivo de la partícula aumenta. Y al aumentar aún más las repulsiones, habría un mayor desplegamiento y entonces el tamaño efectivo de la partícula aumenta, lo cual puede provocar una mayor interferencia de movimiento entre las partículas y una mayor resistencia fluida, es decir, una mayor viscosidad. Bien, y entonces veamos también ahora lo que ocurre en las interfaces con respecto a la hidrofobicidad superficial, ¿no? La hidrofobicidad superficial sería una manera de determinar la cantidad de zonas, de grupos hidrófobos que hay en la superficie de la estructura globular. ¿Y cómo influye eso en el comportamiento interfacial de las proteínas? Entonces, si tuviéramos una proteína donde no tuviera zonas hidrofóbicas, no terminaría siendo absorbida. Y a medida que haya mayor hidrofobicidad superficial, tendría una mayor tendencia a ubicarse en la interfase. Entonces, esto estaría favoreciendo la primera etapa del proceso de absorción de las proteínas en la interfase. Es decir, primero el estar en la interfase y absorberse. Y después sí vendría la siguiente etapa, que sería el desplegamiento y el adoptar la nueva conformación. Bien. Entonces, una cuestión que va a quedar para los teóricos prácticos es esto: ¿de qué dependerá la hidrofobicidad superficial de las proteínas? Y si variará con las condiciones del medio. Bien. Bueno, veamos la formación de geles, de una dispersión de proteínas. Y eso va a depender de todos estos factores, y también del proceso. Y es así que se pueden obtener geles translúcidos o geles turbios, y hasta coágulos, o simplemente dispersiones, es decir, que no se puedan formar geles a partir de las proteínas. Entonces, si aquí representáramos una dispersión acuosa de proteínas, ¿no?, se puede formar un gel con esta estructura. Pero a partir también de esa misma dispersión de proteínas, se puede formar esta estructura. ¿Ven? Que esta es una estructura más abierta, más hidratada, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué hay diferencias entre estas estructuras de los geles, ¿no? Y a su vez después vamos a ver también qué características van a tener estos geles uno con respecto a otros. ¿A qué se debe esta diferencia? Y en estos casos de geles abiertos, ver qué pasará si cambia el pH, la concentración de cloruro de sodio o el tipo de proteína. Es decir, si a su vez, a pesar de tener estas estructuras, tienen estructuras más o menos abiertas. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se influirá? Bien, estas son todas cuestiones que estaríamos resolviendo en los teóricos prácticos. Pero miren, un poco los voy a ir orientando, ¿no?, con el proceso de gelificación y la coagulación de las proteínas. Entonces tendríamos unas proteínas en dispersión acuosa. Al suministrarle calor, se va a provocar un desplegamiento de esas proteínas. Y entonces, una posibilidad es que esas proteínas se agreguen entre sí y formen un coágulo. O tengan como una agregación parcial y formen un gel tipo coágulo. ¿Qué ven? Que sería, la formación de este gel de tipo coágulo sería formando un entramado, pero ese entramado de agregaciones de proteínas. O a su vez, pero aquí después, haciendo un enfriamiento, se podría obtener un gel translúcido, que ven que ya son cadenas de proteínas desplegadas, que tienen algunas zonas de contacto y forman un entramado. Y a su vez, este proceso, de formación del gel translúcido, es reversible. Entonces decía,
Veamos qué es lo que está ocurriendo. Entonces veamos la termodinámica de la coagulación de la gelificación de las proteínas. Entonces va a haber una desnaturalización. Entonces veamos la termodinámica de esa desnaturalización. Con respecto al cambio de entalpía, se forman interacciones intercatenarias, ¿no?, entre las proteínas y entre moléculas de agua. En todos los casos son cambios de entalpía negativos. Pero a su vez también se rompen interacciones. Las interacciones que había entre la proteína y las moléculas de agua con las que estaban interactuando. ¿Bien? Y eso es un cambio de entalpía positivo. Pero no hay que olvidarse que se trata de un proceso endotérmico, porque vimos que se le estaba suministrando calor. Si se le suministra calor, es que es endotérmico. Entonces, un cambio de entalpía positivo. Veamos qué ocurre con la entropía. Hay una disminución de la movilidad de las cadenas de proteínas. ¿Por qué? Y bueno, porque están formando un entramado. ¿Bien? Entonces, eso es un cambio de entropía negativo. Pero hay liberación de moléculas de agua. Y eso, como hay mayor cantidad de moléculas de agua, con mayor movimiento, y eso es un cambio de entropía positivo. Entonces, las dispersiones de proteínas desplegadas tienden a agregarse. Entonces puede ser a coagular o a gelificar. ¿Por qué? Bien, preguntas para el futuro. Y otra pregunta es, ¿por qué en algunos casos se forman coágulos y en otros geles? Bien. Veamos qué es lo que pasa en la agregación por el calentamiento. Hay un cambio de entalpía, y esa agregación por el tratamiento térmico es un proceso endotérmico. ¿Bien? Entonces, si el cambio de energía libre, para que sea favorable, tiene que ser negativo, entonces quiere decir que el cambio de entropía tiene que ser positivo. Entonces veamos cuál es el cambio de entropía. Hay una disminución de la movilidad de las cadenas, eso es un cambio de entropía negativo, pero hay liberación de moléculas de agua, y ese es un cambio de entropía positivo. Entonces, el aumento de entropía de las moléculas de agua compensa la disminución de la entropía al disminuir la movilidad de las cadenas proteicas. Y en definitiva, el balance del cambio de entropía es positivo. Ahora, en la agregación por enfriamiento es distinto. Hay una formación de un gel translúcido, y esa es una agregación ordenada, pero que se da solo al enfriar. Y este es un cambio de entalpía negativo. Es distinto. ¿Por qué? ¿Y será que no se forman suficientes interacciones a la temperatura elevada, pero al disminuir la temperatura sí? Además, el proceso es termorreversible. ¿Por qué? Y otra pregunta, ¿por qué en algunos casos se forman coágulos y en otros geles? Veamos. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a depender de la cinética de los procesos. Entonces, si la velocidad de agregación o gelificación se da a mayor velocidad que la desnaturalización, se forma un gel tipo coágulo. O si esos cambios de esa diferencia de cinética es muy marcada, hasta de un coágulo. Es decir, si se desnaturaliza muchísimo más rápidamente y se exponen los grupos que pueden favorecer la agregación de una manera muchísimo más rápida que la formación del entramado, es decir, que no da tiempo a la formación de entramado y se agregan fácilmente. Eso es lo que explica que se forme un coágulo o un gel tipo coágulo. Pero cuando la velocidad de desnaturalización supera a la velocidad con la que se forma el agregado o el gel, es que se terminan formando un gel translúcido. Bien. Entonces, otra gran pregunta. ¿Qué características de las proteínas influyen en la cinética?
O sea que van a estar influyendo para que predomine una cinética sobre la otra. Muy bien. Bueno, aquí les dejo un listado de libros que ustedes podrían estar consultando. No les digo que lo consulten todos, pero simplemente aquí les estoy mostrando todas las oportunidades que tienen de ver y ustedes después podrán elegir el que más les guste. Bueno, el teórico finaliza por aquí. Muchas gracias.